No dejes que te quiten tu fe. El reto de tener fe en un entorno sin fe. Es así como quiero titular esta disertación, que se me solicita en un contexto en que, pues particularmente los jóvenes en el mundo universitario se encuentran con cuestionamientos, burla, desprecio, crítica hacia su fe. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, he querido dividir la presente conferencia en tres secciones. La primera va a ser la clásica historia del joven que pierde la fe. Vamos a ver como el esquema general de las personas que terminan perdiendo la fe en la universidad. De tal manera que sirve a la persona que tiene fe y que está en contextos de ataque a la fe, pero no solo va a ser en espacios académicos, puede ser también en espacios laborales, familiares, amicales, etcétera. Hay diversos espacios donde vamos a encontrar el ataque o cuestionamiento a nuestra fe. Pero voy a plantear como el esquema clásico en la sección uno. La sección 2 de la conferencia es los ataques contra la fe en un entorno sin fe. Y les voy a mostrar cuáles son los 5 tipos de ataques más comunes en ese contexto. Y por último, la sección 3, manual de supervivencia de la fe, donde voy a dar 10 consejos de cómo pueden mantener, acrecentar y defender su fe en un entorno en que su fe está siendo atacada. Bien, presentado el esquema, vamos con la primera sección. La clásica historia del joven que pierde la fe. Miren, esto más o menos va así. Suelen ser jóvenes en nuestro contexto América Latina o Hispanoamérica en general, que vienen de una familia católica. En tanto, pues la religión católica es la predominante en nuestros países, ¿no? O sea, en la gran mayoría de países, casi en la totalidad, aunque no necesariamente en todos, es la mayoría de la población, al menos en términos de más del 50%, ¿no? Entonces, normalmente se trata de un joven que viene de una familia católica. Esa familia católica puede ser católica por costumbre, simplemente porque lo heredan como una especie de costumbre o tradición cultural, sin necesariamente un compromiso o convicción de fe a nivel personal más profundo. O también puede darse la opción de que sea un joven que venga de una familia católica que realmente es comprometida con su fe católica, que busca conocer y vivir su fe. Sea un caso u otro, el caso clásico es que el joven viene de una familia católica. Y normalmente va a ser bautizado pues de bebé, ¿no? En los primeros 3 años de vida, por ahí, en algún momento entre su nacimiento y que cumple los 3 años va a recibir el bautismo normalmente. Y luego, entre los 7 y los 10 años aproximadamente, va a recibir su primera formación de catequesis, de instrucción sobre la fe, en lo que sería la preparación para la primera comunión, para participar del sacramento de la Eucaristía. Recibe clases de catecismo, con un catecismo sencillo, de preguntas y respuestas, a lo largo de ciertos meses, y esa es su formación básica sobre la fe. También puede darse el caso, aunque esto ya es más opcional, no en el sentido, digamos, de la fe o del sacramento en cuanto tal, sino en el sentido estadístico en que estoy hablando de la experiencia clásica, ¿no? Que algunas veces estos jóvenes van a pasar por una catequesis para el sacramento de la confirmación. En ese caso, esa catequesis se suele dar cuando tienen entre 14 a 18 años, normalmente. Y suele sobre todo darse en los momentos previos a entrar a la universidad o en los primeros años de los estudios universitarios. Entonces, este joven que viene de una familia católica, sea por mera tradición, costumbre cultural o por convicción de fe, que fue bautizado de pequeño, recibió una pequeña catequesis para su primera comunión en torno a los 7 8 años. Luego recibió una catequesis de confirmación en torno a los 15 o 17 años, entra a la universidad. Y allí comienza a encontrar cuestionamientos a su fe. Existen compañeros que no comparten su fe. Se va a encontrar con compañeros ateos. Se va a encontrar con profesores ateos también. Se va a encontrar con grupos
políticos, académicos, grupos sociales o grupos de estudio en el ambiente universitario o incluso desde ya en las academias preuniversitarias que le van a cuestionar su fe, que se van a burlar de su fe y o que van a poner objeciones intelectuales a su fe. Le van a cuestionar la existencia de Dios, le van a cuestionar sobre la existencia de Jesucristo, o si Jesucristo es Dios, o si realmente resucitó. Le van a hablar mal sobre la historia de la iglesia, que el Vaticano tiene mucho dinero y supuestamente no ayuda a los pobres, que la Inquisición, que las cruzadas, que la Edad Media, etcétera, etcétera. Entonces, este joven va a comenzar a acumular cuestionamientos, cuestionamientos sobre su fe. Y en general, la preparación que se suele dar en las catequesis de confirmación es bastante pobre. Muchas veces se dedican más a ciertas dinámicas de grupo que propiamente a la formación real que se necesita en la fe. Y hay que pensar asimismo que con lo que recibió de catequesis para recibir la primera comunión cuando tenía 7, 8 años, no va a tener respuesta a las objeciones que le van a poner, por ejemplo, docentes universitarios o compañeros de la universidad. Entonces, con ese tipo de formación tan básica, no va a estar preparado para dar respuesta a los cuestionamientos y va a comenzar cada vez más a acumular en su mente y eventualmente en su corazón cuestionamientos sobre la fe, cuestionamientos sin responder. Y al ser cuestionamientos sin responder, se van a convertir en dudas. Y va a comenzar a cargar más dudas y más dudas y más dudas hasta que eventualmente, casi de forma imperceptible, ha perdido su fe. De repente se da cuenta que ya no cree. No es que se da de un momento a otro, es un proceso paulatino. De repente ya no tiene fe, ha perdido su fe. Adicionalmente, tenemos que se puede encontrar en un entorno donde tiene muchas ocupaciones y preocupaciones propias de la vida académica, familiar, amical, afectiva o laboral, que terminan ahogando su vida espiritual o haciéndole perder el enfoque en lo espiritual. Si antes dedicaba un tiempo a la oración, a la lectura espiritual, a asistir a un grupo parroquial, a asistir a un ministerio de oración o de alabanza o de lectura o lo que sea, de repente va a comenzar a suceder que obtiene su primer trabajo o que tiene que estudiar mucho para los exámenes de universidad o que tiene su enamorado, su enamorada y tiene que salir un grupo de amigos por aquí, otro grupo de amigos por allá. Y entre los amigos, las fiestas, lo mucho que hay que estudiar para los exámenes, el conseguir trabajo, el trabajar, estudiar, tener grupos de amigos y tener una pareja, todo eso van a ser ocupaciones y preocupaciones que eventualmente van a terminar también ahogando su vida espiritual. Y todo eso es el escenario perfecto entonces para que eventualmente el joven universitario pierda la fe. Esto me hace recordar algunos aspectos de la parábola del buen sembrador que se encuentra en Mateo capítulo 13. Por ejemplo, en Mateo 13, del 4 al 5, dice Jesús, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Entonces, ¿cómo es esto? Esta semilla es el mensaje de la fe. Entonces, ese mensaje cae al lado del camino y ¿qué sucede? Vienen los pájaros y se lo comen. O sea, llega el joven con fe, pero de repente vienen pájaros como un profesor ateo, un profesor agnóstico, un compañero ateo, un compañero agnóstico, un compañero liberal, un compañero marxista, un compañero anarquista. Y son como pajaritos que se llevan la fe, se llevan la semilla que cayó al lado del camino. También dice el pasaje, Mateo 13, versículos 7 y 22. Cito. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, o sea, las semillas, ¿no? Y luego agrega, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero los afanes de esta vida y el engaño en las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. Hay jóvenes que pueden iniciar sus carreras universitarias con una fe muy bonita, pero de repente las ocupaciones de la vida universitaria, el hecho de los exámenes, pareja, amigos, trabajo, eventualmente tener que conseguir posicionarse en el mercado laboral, todo eso va a traer consecuencias, ¿no? Va a llevar a que tenga una presión sobre su vida de fe.
Entonces, eso es algo que de un modo u otro van a experimentar. Por ahí creo que hay algunos audios o algún audio abierto. Si no, si me pueden hacer host para poder Apaga el ir micrófono, por favor. filtrando esto. Ya, ok, continúo. Tenemos ahí pues el esquema clásico de la persona, el joven universitario que pierde la fe. Sección 2. Los ataques contra la fe en un entorno sin fe. Se van a encontrar con 5 tipos de ataques. Primero, cuestionamientos contra la fe. Les van a decir, por ejemplo, mira, pero el universo es eterno, el universo siempre ha existido, no se requiere de un creador. Ya tal o cual científico ateo ha demostrado que se puede explicar el universo sin necesidad de Dios. Entonces te vas a encontrar compañeros o profesores que van a venir con ese tipo de discurso, te van a cuestionar tu fe o te van a plantear preguntas, ¿no? Oye, ¿y los católicos por qué rezan el rosario? Oye, ¿y los católicos cómo explican esto de que pasó en la Edad Media o sobre el caso Galileo, etcétera? Te van a cuestionar. Este es el primer tipo de ataque, cuestionamientos contra la fe. El segundo tipo de ataque es la introducción subrepticia de filosofías contrarias a la fe. Cuando hablo de fe aquí me refiero a la fe, pues en el sentido pleno de veracidad del contenido, la fe católica. Y hay un conjunto de filosofías, ideologías, movimientos que son contrarios a la fe católica. El marxismo, el liberalismo, el anarquismo, el agnosticismo, el materialismo, el ateísmo son ideologías o corrientes filosóficas contrarias a la fe. Ahora bien, cuando uno estudia una carrera, cuando te dan la formación en esa carrera, hay ciertos presupuestos filosóficos o antropológicos en la formación misma y uno a veces no se da cuenta. Por ejemplo, uno puede estar formándose en la carrera de psicología, ¿ya? Y de repente te comienzan a meter supuestos materialistas, que el ser humano no es nada más que materia, que en última instancia todo puede reducirse a un esquema conductista, como el conductismo de Skinner, en donde pues simplemente actuamos por condicionamientos, pero no hay realmente un alma trascendente, no hay un libre albedrío, Dios simplemente sería una idea inventada, etcétera. O te explican una sociología, en una carrera de sociología o de historia, que toda la historia no es más que la historia de la lucha de clases, un esquema de materialismo dialéctico marxista. Entonces estudias sociología o historia y de repente te venden filosofía marxista. O estudias psicología y te venden un materialismo conductista. O estudias economía, como es mi caso, de profesión yo soy economista, y te meten ideología liberal en la enseñanza. Entonces, o estudias, por ejemplo, ciencias políticas y te meten ideologías liberales o anarquistas o tantas corrientes que hay. Entonces, la segunda forma en que se va a ver atacada tu fe es que va a haber ciertas ideologías que por medio de la enseñanza misma que vas a recibir, van a estar filtrándose en tu mente. Porque las diferentes ciencias, en especial las ciencias humanas y sociales, tienen un trasfondo filosófico que se vincula a cuestiones, por la naturaleza misma de las ciencias humanas, sobre el hombre. Y el concepto de hombre que te pueden estar vendiendo subrepticiamente en la formación de una carrera puede ser una concepción contraria a la visión de la fe. Pero tú te terminas tragando esas cosas. Entonces eres una persona de fe, pero de repente vienes a decir como que el catolicismo es compatible con el marxismo, porque de repente te cae bien el marxismo, el comunismo y eres un católico comunista, un católico marxista. O de repente te meten la ideología liberal y entonces vienes a decir, bueno, yo soy un católico liberal, ¿no? Y comienzas a combinar la limpia fe católica con la suciedad de ciertas ideologías. ¿Y tú crees que estás viviendo la fe compatibilizándola con otra filosofía? No, estás perdiendo el contenido de fe sin darte cuenta. Porque no estás bien formado, no te das cuenta de por qué el marxismo o el liberalismo
u otras ideologías son contrarias a la fe. En tercer lugar, nos vamos a encontrar con burlas contra la fe. Nos van a decir, ah, jaja, mira, ahí viene el que reza el rosario. Jaja, ahí viene la tontita que cree que hay que llegar virgen al matrimonio. Jajaja, acá viene el tonto ese que cree en Dios, ¿no? Y sus cuentos de hada y un unicornio rosa invisible volador, etcétera. Jajaja, jajaja. Entonces te vas a encontrar con eso, que se va a tomar lo más preciado de tu fe y va a haber burla sobre ello. En cuarto lugar, tenemos la indiferencia frente a la fe. No solo está la burla abierta, sino nos vamos a encontrar con el caso de que nosotros vamos a hablar de nuestra fe. Desde el fondo de nuestro corazón vamos a sacar lo más profundo que tenemos y lo vamos a compartir con alguien. Y le vamos a hablar sobre Jesucristo, sobre la iglesia, sobre los sacramentos, sobre la Eucaristía, sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos va a mirar con indiferencia y va a decir, sí, bueno, está muy bonito. Si tú estás bien con eso, pues está bien, allá tú, cada uno es libre. O sea, tú le estás hablando así, hirviendo en amor, sacando desde el fondo de tu corazón tu vivencia de fe, tu experiencia de fe, tu creencia de fe, y la otra persona como un, pues, témpano de hielo, ¿no? Totalmente indiferente, y eso te va a chocar. El que tú tienes una pasión por la fe y hablas con pasión sobre la fe y vas a encontrar gente que lo ve como si le estuvieras hablando de tornillos o de cactus, ¿no? En último lugar, tenemos quinto, la relativización de la fe. Te vas a encontrar a veces en que no te van a atacar tu fe, no te van a decir que no tengas fe. No te van a decir que no tengas fe, pero te van a decir, bueno, sí, tú puedes creer en Jesús si quieres, ¿no? Hay otros que creen en Buda, yo creo en Krishna, acá el otro compañero cree en Mahoma, el otro no cree en nada. Lo importante es ser buena persona, simplemente, y ya. Entonces, no te está diciendo que no tengas fe, ni siquiera te está diciendo que tu fe es falsa, pero lo está poniendo como una opción más dentro de, pues, un paquete más o menos indistinto de opciones teológicas o filosóficas. Y Algo tiene, así como casi que lo más crucial de tu vida, la cuestión de fe, el compromiso con Cristo, sea algo en realidad tan trivial como si prefieres helado de vainilla o helado de chocolate. Y si tú crees que el cristianismo es verdad y vives tu cristianismo, bueno, qué bien, es como que te guste el helado de vainilla, pero hay otros a los que les gusta el helado de chocolate y ya está cada uno feliz con lo suyo. Eso es un ataque duro contra la fe. No es la burla abierta, no es la burla abierta. Entonces eventualmente te va a dar vergüenza tener fe. Y si no tienes respuestas a los cuestionamientos, a nivel personal tienes vergüenza de tu fe y a nivel intelectual no sabes cómo responder a los cuestionamientos que están haciendo contra tu fe. Y si no tienes una vida clara de oración, de lectura espiritual, de formación, lamentablemente, humanamente hablando, lo más probable es que pierdas la fe. Este acumulado de ataques de ver que te cuestionan y no tienes respuesta, se burlan de ti, de que hay personas que son indiferentes a tu fe o que relativizan tu fe. Todo eso te va dañando internamente. Y asimismo, cuando te meten filosofías contrarias a la fe y tú la comienzas a asumir sin darte cuenta, ya pusiste al enemigo dentro de casa. Eventualmente la ideología liberal, marxista, agnóstica, materialista, positivista, etcétera, te va a terminar robando la fe. Tú vas a creer que es compatible con tu fe, pero poco a poco va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta que se va a terminar comiendo tu fe. Primero eras un cristiano marxista y después eres un marxista no cristiano. Primero pretendías un cristiano liberal, un católico liberal, y luego eres un liberal no católico. O si hay algún conflicto entre catolicismo y liberalismo, tú seguirás siendo liberal católico, pero siempre que haya un punto de choque entre, por ejemplo, lo que dice el Papa y lo que dice tu ideología liberal, o entre lo que dice la doctrina social de la Iglesia y lo que dice el ideólogo de derecha al que tú admires, tú vas a preferir al ideólogo de derecha. Vas a preferir a los economistas liberales de la escuela austriaca en lugar de lo que diga la doctrina social de la Iglesia. Vas a preferir tu ideología liberal en lugar de documentos magisteriales sobre doctrina social de la Iglesia. Y de ese modo ya has viciado tu fe.
Pues bien, hasta aquí hemos como planteado la problemática, pero vamos a la cuestión más importante, o sea, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo enfrentamos esto? Tercera y última, pero un poco más amplia sección de la conferencia, Manual de Supervivencia de la Fe. Yo mismo he experimentado todo este conjunto de cosas, de los ataques a la fe. O sea, los 5 ataques que les he contado, yo los he vivido, yo los he pasado en mi vida universitaria. Yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que pues, es considerada la universidad más antigua de América, le llaman la decana de América, ¿no? Y es una universidad pública de Perú de mucho alcance, ¿no? Tiene muchas carreras, hay muchos estudiantes, hay gente de muy buen nivel intelectual, el examen de admisión es muy exigente y también uno se encuentra con un montón de ideologías. Cuando yo estuve en la universidad me encontré con un montón de ideologías contrarias a la fe. Por resumirles un poquito mi historia, yo buscaba destruir la fe católica y en el proceso de buscar destruir la fe católica, cuando estaba en los últimos años de colegio, terminé convenciéndome al final de que la fe católica es verdad y cuando llegué a la etapa universitaria, yo ya iba como un católico claramente convencido, pero me encontré con muchos ataques a la fe. Así que todo esto yo lo he vivido, ¿no? Bueno, entonces, cuando les voy a contar aquí sobre el manual de supervivencia de la fe, quiero que sepan que son cosas que yo he vivido, que yo he aplicado y que me han ayudado a que pueda sobrevivir mi fe en medio de todo eso. Yo no es que sea perfecto ni que practique todas las cosas a la perfección, pero me doy cuenta de estos puntos que en general veo que funcionan. O sea, lo que quiero que sepan es que no soy un conferencista ajeno a esta problemática que de repente lucubró alguna teoría para ver si les funciona. No, soy una persona que pasó por la vida universitaria teniendo fe y con cuestionamientos contra mi fe y que mi fe, pues, por gracia de Dios hasta el presente ha sobrevivido. Vamos con esto entonces. Uno, y noten que este es el uno. Perseverancia en la oración y la lectura espiritual. Perseverancia en la oración y la lectura espiritual. Eso es importantísimo. Yo como apologeta, como alguien que defiende la fe por medio de la razón, recibo muchas consultas de muchas personas por muchas vías. Y algo que constantemente me encuentro es muchachos que vienen con crisis de fe, que se encontraron alguna objeción de algún pensador ateo o anticristiano o algún videíllo ahí en YouTube. Y dicen, Dante, necesito que me resuelvas esta objeción porque si no yo voy a perder la fe, ¿no? O sea, me vienen con ese tipo de situación, con un incendio. Y bueno, casi todas esas veces suelo yo mencionarle a estas personas, mira, sí, yo te puedo ayudar y te voy a ayudar con esta objeción intelectual, pero quiero que te des cuenta que tu verdadero problema es espiritual, que te falta realmente una relación sólida con Dios. Porque si tú tuvieses una relación realmente profunda, sólida, bien consolidada con Dios, no tendrías dudas sobre la existencia de Dios. Ningún argumento filosófico te pondría a dudar sobre la existencia de Dios. Por supuesto, es legítimo que tengas el cuestionamiento intelectual y quieras resolver el cuestionamiento intelectual. Eso no es problema, eso yo lo entiendo. Pero el hecho de que toda tu fe en la existencia misma de Dios incluso se pueda poner en zozobra porque un profesor ateo dijo cierta cosa o viste un youtuber diciendo tal otra, es muestra de que no hay una vida espiritual sólida. Y les pongo la siguiente analogía, siempre la uso. Yo no dudo de la existencia de mi madre, que mi mamá existe y que me ama. Y si viene un superfilósofo a querer demostrar que mi madre no existe y que es un invento de mi mente o de una Matrix y todo eso, que no existe, no me ama, que todo es una ilusión, o sea, incluso si yo no tuviera respuesta en el momento mismo para refutar todo lo que me alegue ese superfilósofo, no por eso dudaría de la existencia de mi madre o que me ama, porque es una realidad tan evidente, profunda, tan obvia para mí, tan palpable como el hecho de que tengo nariz. Entonces, si tú de verdad tienes una vida de oración y lectura espiritual, no digo lectura de temas teológicos o filosóficos, que también hay que hacerla, pero ese no es el primer punto, sino lectura espiritual para el alimento de tu espíritu. Si tú no tienes esa vida espiritual que te lleve a una relación con Dios, claro, vas a entrar en crisis de fe. Y cualquier pequeño viento de doctrina, de objeción intelectual va a ser
zozobrar tu fe. En cambio, si a mí alguien me viene a argumentar en contra de la existencia de mi madre, no, o sea, no hace temblar en nada mi convicción de que mi mamá existe, que me ama, yo tengo una relación personal con mi mamá y esto es muy claro. Del mismo modo, aplica para la existencia de Dios y una relación personal con Dios es la base para salvaguardar la fe. Dos, formación constante. Formación constante es la segunda clave. De verdad eres un ingenuo, eres un total ingenuo si piensas que con la formación que te dieron de catecismo sobre la fe católica cuando tú tenías 7 años, te es suficiente para afrontar las objeciones que vas a encontrar de parte de docentes universitarios o compañeros universitarios. Claro, nadie lo formula así de forma tan explícita, pero dense cuenta de la gigante tontería en la que caen muchos cuando proceden del modo siguiente. Miren, ellos lo máximo que se han formado sobre la fe católica es lo que recibieron cuando tenían 7, 8 años en el catecismo niños, ¿ok? Luego llegan eventualmente a la universidad, viene un compañero, un profesor ateo, le plantea objeciones contra la fe católica y la persona dice, bueno, no tengo respuesta a estas objeciones, entonces, como no tengo respuesta a esas objeciones, se ve que la otra parte tiene razón. Esos otros que me están cuestionando, pues tienen razón, tengo que aceptarlo y por lo tanto la fe es falsa. Eso sería, o sea, eso es tan tonto como un niño de 7 años que se ha aprendido la tabla de multiplicar y de repente vaya a la universidad y le pongan derivadas e integrales para resolver y no pueda resolverlas con la tabla de multiplicar y diga que las matemáticas no sirven. Sería una total tontería, ¿no? Entonces, una cosa es la formación que te dieron sobre la fe cuando tú tenías 7 años, pero no pretendas que ibas a tener las respuestas o detalles de todo. Tú tienes que seguir formándote. Y por lo tanto, hay una formación que conviene a jóvenes, por ejemplo, entre 15 a 20 años, no la de niñitos de 7 años. No pretendas que con eso ya te vas a poder enfrentar a todas las objeciones. Y si con tu formación de niño de 7 años no puedes enfrentar las objeciones universitarias, entonces la fe es falsa. No, no es que la fe sea falsa, sino que has sido ingenuo, por no decir otros adjetivos. Tres, no caigas en falsos supuestos. Tres, no caigas en falsos supuestos. O sea, muchas veces en la universidad se nos incentiva el pensamiento crítico. Bueno, y eso está bien, pero al mismo tiempo hay muchos presupuestos que sin darnos cuenta nunca cuestionamos. Por ejemplo, esos que te hablan tanto del libre pensamiento y el pensamiento crítico, muchas veces te van a vender la idea de que el mundo se divide en dos tipos de personas. Personas inteligentes que no tienen fe y personas tontas que sí tienen fe. Entonces tú asumes ese marco mental que te vendió algún profesor ateo o algún compañero, ¿ok? Que a final de cuentas hay personas inteligentes que no tienen fe o personas tontas que sí tienen fe. Entonces, como tú no quieres ser de las personas tontas, vas a abandonar tu fe. Y tú tienes que ser como los inteligentes, como no sé, Stephen Hawking, como Marx, como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, etcétera, ¿no? Como los inteligentes. Tú tienes que ser de los inteligentes y no de los retrasados que tienen fe. Pero es un supuesto falso, no es cierto que las personas inteligentes, cultas o ilustradas necesariamente deban ser incrédulos. A lo largo de la historia, la mayor parte de grandes científicos y filósofos han sido teístas, es decir, afirman la existencia de Dios. Y no es solo un vestigio histórico pasado. Hoy en día tenemos múltiples científicos que son grandes creyentes. De hecho, hay un libro publicado que se titula, ahorita les doy el título, ya. Dios en el laboratorio. Sí, el libro se titula Dios en el laboratorio, 53 premios Nobel que armonizaron fe y razón. Ya. En ese libro van a encontrar muchos ejemplos contemporáneos de hombres de ciencia del más alto nivel que, pues eso, creen, son hombres de fe. Entonces es falso que el mundo se divide entre gente inteligente sin fe y gente tonta con fe. Existe mucha gente muy inteligente y con mucha fe. Cuatro.
4, no asumas la carga de la prueba. No asumas la carga de la prueba. O sea, ¿por qué cada vez que cuestionan tu fe, tú como católico tienes el complejo de inferioridad de pensar que cualquier porquería que se diga contra tu fe es verdad? Que cualquier cosa fea que se diga contra tu fe es verdad. ¿Por qué tienes ese complejo de inferioridad? Por ejemplo, viene alguien y te dice, oye, fíjate que en el fondo del Vaticano, en el sótano, adoran a Satanás y sacrifican niños. Y la persona no te ha dado ninguna demostración de eso, pero tú, sin mayor análisis crítico, te lo crees. O si no, tú asumes la carga de la prueba y tú asumes que tú eres el que tiene que demostrar que no hay, que no existe un sótano en el Vaticano donde sacrifiquen niños. O sea, en lugar de que tú tomes la actitud así, en términos prospectivos, de pedirle a la persona, oye, si tú dices eso, muéstrame la evidencia de lo que estás diciendo, en lugar de actuar así, actúa de modo pusilánime y me dices, no, soy yo el católico el que tengo que demostrar que eso es falso. O sea, viene cualquier persona a afirmar cualquier cosa contra tu fe y tú en lugar de pedirle prueba o evidencia a esa persona de las afirmaciones que está haciendo, no, tú asumes que eres tú el que tiene que cargarse todo el trabajo de demostrar que la otra persona está equivocada. Por ejemplo, viene otro. Este ejemplo que he puesto del Vaticano es como muy extremo, ¿no? Pero veamos otro más común. Mira, te dicen, eh, ¿tú cómo crees en esa iglesia católica que durante el tiempo de la conquista de los españoles, por medio de la Inquisición, mataron a 4 millones de indígenas? Que la Inquisición mató a 4 millones de indígenas. Eso es totalmente falso, ¿ok? Pero no es el tema de esta conferencia hablar sobre la historia de la Inquisición. Pero es totalmente falsa la afirmación de que la Inquisición haya matado 4 millones de indígenas. Pero de nuevo, con tu complejo de inferioridad sobre tu fe, lo que haces es, uy, soy yo el que tengo que demostrar que la iglesia no ha matado a 4 millones de indígenas por medio de la Inquisición. En lugar de confrontar a la otra persona y decirle, ok, tú afirmas eso, muéstrame tus pruebas, muéstrame tu evidencia, muéstrame tus fuentes de eso que estás diciendo. No, tú asumes la carga de la prueba, ¿no? Vamos al quinto punto. No te avergüences de tu fe. No te avergüences de tu fe. Para que sobreviva tu fe, no te avergüences de tu fe. Le hacen bullying al que se deja hacer bullying. Así de simple. Entonces, si cuando se burlan de tu fe, tú reaccionas teniendo vergüenza de tu fe, con más razón se van a burlar de tu fe. Por ejemplo, en los salones de clase, ¿no? Yo vengo de colegio público. O sea, el tranquilito del salón, al que lo fastidiaban y lo fastidiaban y lo fastidiaban y no decía nada, ¿qué pasaba cuando no decía nada? Lo fastidiaban más, lo agarraban de punto, ¿no? En cambio, al que responde, también lo fastidiaban porque a todo el mundo le cae, no voy a decir que no le cae, pero ya no lo agarran de punto. Al que lo agarran de punto y lo fastidian, lo fastidian, lo fastidian, lo fastidian, es al que se avergüenza, al que se deja afectar. Entonces, si se burlan de tu fe, tú sigue adelante. Por ejemplo, hay personas que tienen tal o cual posición política y se burlan de eso otras personas, y estos siguen ahí con su posición política o ideológica. O sea, por ejemplo, si el ateo no se avergüenza de ser ateo en la universidad, ¿tú por qué te tienes que avergonzar de tener fe? ¿Mm? No te tienes que avergonzar, no te avergüences. Y cuando aquellos que se burlan de tu fe ven que no te avergüenzas, ya no les va a resultar mucho chistecito de burlarse. Solo tiene sentido jalar una pita si el otro también la está jalando. Solo así funciona el juego. Pero si tú los dejas con lo suyo, no te avergüenzas de tu fe, no van a tener de dónde agarrarse y eventualmente se van a aburrir. Sexto, si se burlan de tu fe, confronta lo más absurdo de sus ideologías. Tú debes formarte y debes conocer las ideologías
que hay por ahí. Repito, si se burlan de tu fe, tú confróntalos. No te digo que los insultes, ojo, yo no te digo que ataquen a las personas. Te digo que confrontes sus ideologías. Lo más absurdo de sus ideologías, eso sáqueles en cara. Les voy a contar una experiencia. Yo pertenecí a un grupo cristiano llamado Movimiento Universitario Unidos por el Amor de Cristo, ¿ya? Y en una ocasión imprimí varias frasecitas, este, sobre la existencia de Dios, sobre la fe, sobre el amor, con los respectivos autores, y las comencé a pegar en distintas paredes de la facultad. Y entonces viene un compañero y se burla de mí, ¿no? Y dice, ¿qué haces pegando esas tonterías? Esto es lo que deberías pegar. Y me muestra un afiche, llamando a una protesta de tinte socialista marxista. Y yo volteo y me burlo. Yo le digo, ¿qué tú crees en eso? O sea, le digo, ¿te burlas de que yo creo en Dios cuando existen buenos argumentos para mostrar que Dios existe y te lo puedo mostrar si es el caso? Pero, o sea, ¿tú estás creyendo en eso? ¿Tú crees en una revolución socialista, marxista? ¿Tú crees que vamos por medio de la dictadura del proletariado, como dice Marx, a generar un sistema socialista con un Estado que administre los medios de producción para eventualmente transicionar a un sistema comunista donde no hay clases, ni propiedad privada, ni alienación? Eso es un cuento. Eso son cuentos de hadas. Entonces eso. O sea, vino la persona a burlarse de mi fe y yo me burlé, no de la persona, pero me burlé de su ideología marxista. Lo más absurdo de su ideología, lo tomé y se lo regresé. Entonces ahí se le sacaba el jueguito de querer burlarse de mi fe. Porque cualquiera que venga a burlarse de mi fe se va a encontrar con que yo voy a identificar cuál es la ideología dominante que tiene y más bien la persona es la que va a tener miedo de burlarse de mi fe, no yo, miedo de que se burlen de mi fe. Séptimo punto, cuestiona a los que te cuestionen. Si te preguntan, oye, ¿y cuál es el sentido de que tanto rezas y rezas y rezas? Ok, yo puedo responder esa cuestión, pero una técnica que a mí me ha funcionado muy bien es cuando alguien viene a cuestionarme su fe, perdón, cuando alguien viene a cuestionarme mi fe en un contexto universitario incrédulo, cuando yo era estudiante universitario, venían otros compañeros, me cuestionaban mi fe, el sentido de lo que yo hacía o creía, yo le devolvía y les cuestionaba a ellos. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál crees tú que es el propósito de la existencia? Recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, tenía yo 18 años más o menos en ese momento, había una compañera mía, una señorita alta, bien segura de sí misma, ¿no? Al parecer por las formas en que vestía de cierta posición social, incluso, ¿no? Entonces eso, ¿no? Como con toda la seguridad, ¿no? Y de repente me comenzó a cuestionar sobre mi fe, no de modo agresivo, por si acaso, no, tampoco sería su estilo, por el tipo de, digamos, de chica que era o cómo aparecía, ¿no? Pero me comenzó a cuestionar sobre mi fe, y yo di algunas respuestas breves, y eventualmente yo me puse en el papel del cuestionador, y le dije, oye, ¿y cuál es el sentido de tu vida? Y ella me respondió algo como, bueno, estudiar. ¿Y cuál es el sentido de estudiar? Bueno, terminar la universidad. ¿Y cuál es el sentido de terminar la universidad? Bueno, conseguir un buen trabajo. ¿Y cuál es el objetivo de conseguir un buen trabajo? Bueno, ganar dinero. ¿Y cuál es el objetivo de ganar dinero? Bueno, poder comprarme cosas. ¿Y cuál es el sentido o objetivo de poder comprarte cosas? Bueno, cuando me haya comprado más cosas, me pondré más objetivos y luego me pondré más objetivos y así. Y le pregunté, ¿y cuál es el sentido de eso? Entonces, es como que con mucha seguridad y elegancia la chica viene a cuestionarme a mí, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu fe, Dante Urbina? Y bueno, al final la chica se fue con un cuestionamiento sobre toda su vida. O sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? Porque no me pudo responder al final. Y se dio cuenta de que se había quebrado la dinámica de respuestas. Y yo solo le hice preguntas. Solo la cuestioné.
Le cuestioné. Ojo, pero entiéndase que hay que ver con qué persona está hablando uno en cada caso. Por ejemplo, con ese muchacho marxista que vino, jajaja, que pegas esas tonterías, deberías pegar este afiche mejor. Yo fui duro, no lo insulté, pero sí me burlé de su ideología y pum, 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 le di argumentativamente. En cambio, con esta chica no es que te voy a refutar y me voy a burlar de ti o de tu ideología, no, no. O sea, en el caso de esta chica, yo con mucha tranquilidad le planteé la pregunta. Le seguí planteando, le seguí planteando. Y cuando se quebró y como que ya no tenía una respuesta, decirle, tal vez realmente se requiere un sentido último que no remita a algo más allá, algo como Dios. Entonces ahí ya se deja una semilla. Bueno, sigamos. Número 8. Frente a cuestionamientos de profesores, pregunta educada e incisivamente. Cuando yo estuve en la universidad, me encontré, por ejemplo, con un profesor ateo materialista marxista. ¿Ok? Y él propugnaba ese tipo de ideología en clase y eventualmente yo lo confrontaba, ¿no? Y en medio de clase le objetaba, no, profesor, esto no es así por esto, esto. Y felizmente el profesor tenía buena actitud y también me respondía intelectualmente y yo le contrarrespondía y a veces pasaba como 20 minutos seguidos en que estábamos como contrapunteándonos los dos en medio de la clase, ¿no? Entonces hay profesores que se lo pueden tomar así a bien y nos hicimos muy amigos, muy, muy amigos. Yo deseo lo mejor para él y que eventualmente haya hallado la fe, ¿no? Le guardo mucho cariño. Pero también me encontré con profesores con los cuales, pues no había margen para discutir, se lo tomaban muy, muy mal si uno le criticaba o decía algo contrario. Que yo no solo cuestionaba asuntos sobre la incredulidad, el ateísmo, etcétera, porque tampoco es que sean las materias de clase. Las materias de clase en mi carrera de economía eran fundamentalmente materias de economía, ¿no? No eran clases de ateísmo tampoco. Solo que en algunas ocasiones, como el caso de un profesor marxista, sí te va a meter ateísmo a veces de modo muy abierto. Pero habían clases en las que nos querían meter ideología liberal dentro de la enseñanza de la economía. Y lo que yo hacía inicialmente era confrontar la ideología liberal. Me acuerdo de un profesor que cuando yo alcé la mano me dijo, no, tú no hables porque cuando tú hablas es peligroso, ¿no? Eventualmente me puso una baja nota en una exposición en donde yo hice unos cuestionamientos a la teoría económica estándar y a partir de ahí yo me dije, no, esto no es la mejor estrategia. Y tomé otra estrategia que me ha resultado muy, muy, muy bien. Preguntar. Ponía el tono de tontito, decir, levantaba la mano. Profesor, disculpe, ¿y cómo se explica esto? Profesor, disculpe, el otro día yo leí algunos autores que decían esto otro que es distinto a lo que usted nos está enseñando. ¿Cómo respondería usted a esos autores, profesor? Profesor, disculpe, esta gráfica que está haciendo o esta ecuación implica esto en consecuencia, pero me parece que esto se contradice con esto otro. Yo no entiendo cómo se puede conciliar. ¿Cómo lo conciliaríamos, profesor? O sea, hasta ponía hasta ese tipo de tonito, ¿no? Así como el alumno ahí pobrecito que no entiende qué está preguntando al profesor. Pero mis preguntas estaban cargadas de veneno. O sea, los ponía en jaque. O sea, cuando le preguntaba al profesor, esto en esta ecuación no sé qué, llevaba que el profesor se encontraba con que del conjunto de ecuaciones que había escrito en la pizarra, es como que con un argumento yo se lo estaba tirando abajo. Pero no era un cuestionamiento de usted, profesor, está equivocado por esto, esto y esto. No, no, no. Sino en forma de pregunta. Y de la forma más educada posible hay que formular la pregunta. Y no, o sea, digamos que no había forma de confrontarme porque yo no los estaba confrontando a los profesores. Lo que yo estaba haciendo era haciendo una inocente pregunta, ¿no? La inocente pregunta en su formulación, pero que en el fondo no tenía absolutamente nada de inocencia, sino era para dejar en evidencia un error. Pero ese tipo de formato, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene a decir, la Inquisición en un curso de historia, ¿no? Historia uno en la universidad, digamos. La Inquisición en Perú mató a 200.000 indígenas. Yo le digo, levanto la mano, ¿no? Profesor, disculpe, ¿en qué fuentes primarias yo puedo encontrar ese registro?
o esa referencia de los indígenas ejecutados, porque como usted nos está hablando, profesor, y claro, usted es alguien que sabe el tema, que ha investigado, que se empapa en la información, y usted es alguien muy inteligente y formado, usted de seguro tiene la fuente. ¿Me podría, por favor, profesor, proveer la fuente? Yo ya sé que la fuente no existe, yo ya sé que es falso, pero se lo pregunto así, hasta haciéndome el tonto. Profesor, ¿podría brindarme la fuente? Y quede en evidencia ante todos mis compañeros que dijo una falsedad y que no tiene ninguna fuente y que se lo inventó. O que está repitiendo alguna tontería que leyó en algún lado sin sustento. Pero yo solo estoy preguntando inocentemente por la fuente, nada más. Noveno, cristianismo brillante. Sé un católico inexplicable. Si eventualmente se puede explicar tu catolicismo como que tú eres alguien ignorante, que no destaca mucho y eres católico, pues, es que es católico porque es ignorante. Pero ¿qué pasa si tú eres el más inteligente? ¿Qué pasa si eres el que tiene las más altas notas? ¿Qué pasa si tienes muchos amigos? ¿Qué pasa si eres popular? ¿Qué pasa si te vistes bien? ¿Qué pasa si hay esa combinación? Eres inteligente, popular, alegre, te vistes bien, tienes un buen trabajo, eres una persona honesta y eres católico. Eso por sí mismo ese ejemplo predica. Y cuando tú, siendo una persona de fe, seas el más destacado en tu ámbito, eso va a llevar a que así nomás no se metan con tu fe. Si no, hasta se pregunten, oye, pero si este que es el más inteligente tiene fe, entonces tal vez la fe no es una tontería. Por eso tienes que ser el mejor, para que ayudes a que varios se hagan esa pregunta. Último, décimo, ama. 10, ama. Si tú tienes genuino amor por todos, también por aquel compañero ateo que te cuestiona, por aquel que se burla de ti, por aquel profesor ateo que dice una ideología contraria a la fe. Si tú tienes amor por todos, ese amor va a hacer que cada vez más no solo te respeten, sino te busquen. Les voy a contar algo y con esto cierro. Yo me he encontrado ataques y burlas a mi fe y todo eso, incomprensiones, especialmente en los primeros ciclos de la universidad, primer y segundo ciclo. Del tercer ciclo en adelante, ya cuando más me conocían, no, así nomás no atacaban mi fe ni se burlaban de mi fe. Pasaba cada vez menos. Eventualmente me comenzaban como a tener cierto respeto, pero eso no es lo que me importa. Lo que me importa es lo que comenzó a pasar eventualmente más a partir del cuarto ciclo en adelante. Que muchas veces yo me he encontrado con personas que me han confiado sus problemas, que me han confiado cosas muy profundas de sí mismos, y muchas veces en mi vida yo he escuchado la frase, eres la primera persona a la que le cuento esto. Y conozco, o sea, por ejemplo, hay dos chicas que andan de aquí para allá, de arriba para abajo, que son súper, súper, súper amigas, y resulta que una de ellas de repente me habla y me comienza a contar sus cosas, y de repente me dice, Dante, esto no se lo he contado a nadie nunca. Y yo para mis adentros digo, rayos, o sea, ¿no se lo has contado a tu súper amiga con la que andas todo el tiempo? Y a mí, Dante Urbina, que casi nunca hemos hablado, ¿me lo cuentas? No se lo digo, solo lo pienso, ¿no? O la chica que anda años con su enamorado y pegadísima con su enamorado. Y de repente me cuenta algo que también dicen que nunca le ha contado a nadie. ¿Qué significa esto? Que si tú de verdad amas a las personas van a ser atraídas por ese amor. Me he encontrado también con compañeros así, jóvenes que se abren. Eso, por ejemplo, me pasaba en el colegio, en situaciones de su vida, incluso de su niñez, etcétera, que se guardan y que eventualmente me han contado a mí, libremente. Yo no se los he pedido ni presionado, no, libremente me viene ese tipo de situaciones. Y esos son ocasiones para acercar a las personas a la fe porque ahí se ve su necesidad de Dios. Y si tú amas de verdad, vas a tener esas ocasiones. Y en lugar de que otros te hagan perder tu fe, tú vas a ayudar a que otros ganen la fe. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas.
Bueno, muchas gracias a ti, Dante, por todos estos consejos, esta forma de defender la fe y estas herramientas. No sé si algunos de los chicos que estén acá presentes, adultos jóvenes, tengan alguna pregunta específica, ya sea de lo que se habló el día de hoy o de algún tema específico. Daritza, Buenas noches. Buenas Bueno, noches, te escucho. mi pregunta es, ¿cómo desde una perspectiva católica podemos enfrentar los retos de la diversidad de género, la diversidad cultural, como el relativismo, hasta inclusive el individualismo en la universidad? Sí, nos vamos a encontrar con una diversidad de situaciones, perspectivas filosóficas, culturales, políticas y con distintos tipos de personas. Hay tipos de personas muy distintas. Yo diría, ¿cómo enfrentar todo esto? Formándose y amando. O sea, primero hay que formarse, por ejemplo, cómo es la mentalidad individualista. Pues una de las cosas que tú habías mencionado, ¿no? En en los casos que ponía en tu pregunta era el individualismo. Entonces hay que tratar de pensar cuáles son las ideas más comunes de una mentalidad individualista. Y luego formarse en buscar cuáles son los cuestionamientos que se pueden hacer a tal tipo de mentalidad individualista. Y si viene alguien, entonces en la universidad yo me encuentro que tiene una mentalidad individualista, lo comienzo a abordar con esos cuestionamientos. Y si uno ama a la persona, entonces va a tratar de ajustar su lenguaje, sus formas, su momento del mejor modo para llegar a esa persona. Hay ocasiones en que hay que ser duro, hay otras ocasiones en que hay que ser suave. Hay ocasiones en que hay que escuchar mucho al otro en lugar de estar hablando uno mismo. Hay otras ocasiones en las que hay que hablar bastante. Eso lo va a ir guiando el amor. Cuando nosotros de verdad amamos a las personas. Y las personas pueden tener distintas tendencias o situaciones personales. Dentro de lo que tú has mencionado, pues hay una amplia gama, ¿no? Y uno se puede encontrar con personas que sí, que tengan distintas situaciones, pero ¿sabes qué? Todo ser humano está necesitado de Dios, todo ser humano está necesitado de sentido. Entonces, si una persona tiene una práctica en su vida que no es conforme a mi convicción de fe, yo no voy a entrar a condenarlo y decir, ah, tú tienes esta práctica mala o inmoral o lo que sea. No, no le voy a decir que está bien tampoco, ¿ah? No, no, no estoy diciendo eso. Pero la forma en que yo suelo abordar ese tipo de situación es, oye, ¿tú te sientes realmente feliz, pleno? ¿Cuál crees que es el sentido de la vida? Le pregunto más sobre el sentido de la vida a la persona que encuentro en una situación personal o moral complicada y lo trato de orientar hacia vivir a plenitud un sentido de la vida en lugar de simplemente condenar su situación particular. Más que hablarle de tal o cual problema particular que yo pueda identificar en su forma de hacer ciertas cosas, le hablo de Dios. Si la persona no cree que Dios exista, primero le demuestro que Dios existe. Una vez que ya cree que Dios existe, le comienzo a mostrar qué es lo que implica que Dios exista para su vida. Y cuando la persona eventualmente descubre eso, ciertas cosas o conductas o ideologías que tengan, las va a ir cambiando. Por ejemplo, una persona que esté a favor del aborto, por ejemplo, una muchacha que sea atea, pro aborto, y le comienzo a hablar sobre Dios, sobre el sentido de la vida, por medio de la razón, con argumentos racionales. Le comienzo a cuestionar algunas cosas, le comienzo a preguntar cuál es el sentido de su vida, si ella se siente feliz así como está, así como es, etcétera. Eventualmente puede llevar a que cree en Dios. Y si cree en Dios y ve todas las implicancias existenciales que tiene eso, va a dejar de creer eventualmente en la validez del aborto o la legitimidad del aborto. Y ella misma va a cambiar su vida. Si viniese la plenitud de la fe cristiana, eventualmente, si por ejemplo ella alguna vez en su vida abortó, eventualmente se va a arrepentir de eso. No, yo no necesito comenzar diciéndole, ah, tú abortaste y está mal porque tú has abortado. Claro que está mal que haya abortado, pero yo no voy a empezar por ahí. Le voy a hablar de Dios y de Cristo.
Y eventualmente, por medio de Cristo, ya el asunto del aborto, como consecuencia de establecer a Cristo, se va a resolver. O sea, en el sentido de que la persona tome la dirección correcta. Y yo me he encontrado diversas veces con eso en mi experiencia. ¿Más cuestiones? Ujú. Eduardo. Ujú, ¿Qué tal, Dante? ujú. Bueno, mi pregunta son dos en verdad. La primera, ¿qué hacer contra esos ataques a la fe que vienen a partir de las imperfecciones y caídas que podemos llegar a tener los católicos, que existen realmente? En el sentido de que muchas veces nos atacan llamándonos que somos hipócritas porque nos ven en una caída, en una flaqueza, y después dicen que decimos esto, predicamos esto y nos ven fallando. Y lo otro es, desde la docencia, cómo podemos promover la defensa de la fe. Ok. A ver, con respecto a esto de, pues que no vamos a estar a la altura de lo que predicamos, ¿no? Porque nosotros, con base en la fe, predicamos un estándar perfecto, pero en la práctica somos muy imperfectos. Entonces yo me puedo encontrar con el cuestionamiento, ¿no? De, oye, sí, Dante, tú tanto que vas a la iglesia, ¿no? Y que va a la iglesia y a orar y el rosario y el grupo parroquial. Pero mira cómo tú eres un hipócrita porque en ese momento te molestas, no perdonas a tal persona, eres envidioso, el otro día te vi en tal sitio, te vi haciendo tal cosa, te vi diciendo esto a esta persona, etcétera, etcétera. Entonces, así me sacan un listado, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve tanto ir a la iglesia, tanta rezadera, si al final termina siendo así? Bueno, frente a ese tipo de circunstancia, una forma en que me gusta responder es, bueno, tienes razón. Pero entonces, ¿te imaginas cómo sería si yo no fuera a la iglesia? ¿Te imaginas cómo sería si yo no fuera a la iglesia? Yo aparecería en algún top de Dross entre los hombres más macabros de la historia o algo así, ¿no? Ahí le bromeo un poco. Es decir, sí, somos imperfectos y eso no es algo que uno tenga que ocultar. El hecho de que somos imperfectos. No digo con esto que tengamos que confesarnos con todas las personas ni nada por el estilo, ¿no? Pero el hecho de confesar nuestra imperfección no debe ser problema ni debe ser algo que nos tome por sorpresa, sino que más bien debemos explicar que la iglesia es para personas que son imperfectas. Otra forma en que yo puedo responder a ese cuestionamiento, ¿no? Oye, Dante Urbina, ¿por qué tanto me hablas de catolicismo, no sé cuánto, si tú eres una porquería de persona, ¿no? Bueno, ya. Ok, ok, sí. Fíjate qué buena es la iglesia que puede asumir a gente tan mala como yo. Y como tú, que me estás haciendo este cuestionamiento, seguramente eres mejor persona que yo, entonces, ¿cuán bueno sería que en la iglesia tú también puedas estar? Porque si hay miembros tan malos como yo, como Dante Urbina, sería bueno que gente mejor, como por ejemplo eres tú, sean parte de la misma. También le haría referencia a lo que es el mensaje cristiano, le haría notar que si piensa que todos tenemos que ser absolutamente perfectos para recién poder ser parte de la iglesia, es que no entiende de qué se trata la fe cristiana. Porque Jesús en Marcos 2:17 dice, no, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, em, explicarle que la iglesia no es un club de personas perfectas, sino un hospital para personas que somos imperfectas. Y precisamente por eso es que hay espacio para mí, que hay espacio para gente nefasta como yo. Y eso le diría a esta persona que me cuestione algo así, es lo que a mí precisamente me da confianza, me da confort, que aunque yo tengo todos estos defectos, caídas e imperfecciones,
hay un espacio dispuesto por Dios en que soy amado. Y sí, me voy a encontrar con otras personas que también tengan sus imperfecciones, pero precisamente por eso hay espacio para alguien como yo. Por ejemplo, yo puedo ir al confesionario y encontrarme en la fila del confesionario una viejita que está murmurando, ¿no? Que también dice que va a confesarse, pero ya le escucho que está hablando al costado con otra señora y que están hablando mal de una tercera que no está presente. Y yo puedo decirme para mis adentros, ay, esta iglesia católica donde hay viejas chismosas así como esta, ¿no? Me voy. Pero sería un mal razonamiento. Un mejor razonamiento sería, oye, en esta iglesia, pues están las puertas de la misericordia y sí, hay espacio para esta señora que ahí tiene su problema de chismes, ¿no? Ojalá que pueda hacer una mejor meditación y confesarse bien y tener un auténtico propósito de enmienda. Pero si hay espacio para la vieja chismosa, entonces hay espacio para Dante Urbina el iracundo. Hay espacio para Dante Urbina el egoísta. Hay espacio para Dante Urbina el lujurioso. Hay espacio para Dante Urbina el avaro. Durísimo, ¿no? A veces uno como Hay, que se es- deja zarar con esas... hay espacio para todos nosotros. Porque si vemos gente imperfecta dentro de la iglesia, eso en cierto modo nos debe hacer tener esperanza de que no vamos a estar fuera por ser imperfectos, sino que podamos estar dentro. Tanto hoy en día que se habla de la inclusión, de ser inclusivos. Bueno, ahí está la posibilidad de inclusión, la inclusión más amplia. Eso se podrá hacer en espacios en donde se presupone la fe cristiana. Donde esta no se presupone, hay que usar la herramienta común que es la razón. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer por medio de la razón. Bueno, ahí hay dos personas más con la mano levantada. A ver, vamos con Daritza. O si no, con Steven. Mi Ah, ya encendiste. Ajá. es cómo podemos equilibrar nuestras responsabilidades académicas con nuestros compromisos con la fe y la comunidad católica, o qué consejos podría darnos respecto a eso. Ya. Algo que había dicho en la conferencia es que muchas veces se pierde la fe porque nuestras ocupaciones académicas o laborales terminan ahogando nuestra vida de fe porque absorben todo nuestro tiempo, ¿no? Ahora bien, hay personas que estudian y trabajan, pero tienen su enamorado o su enamorada y sacan tiempo para verla o para verlo. Hay personas que llevan muchos cursos con una alta exigencia, ¿no? Pero al mismo tiempo siguen una serie en televisión y no se pierden ni un capítulo. Todos los días ven 3, 4 o 7 capítulos de esa serie. ¿Por qué? Porque aman la serie. ¿Y por qué, por más de que estén muy ocupados, se ven cada cuantos días o a veces hasta con frecuencia diaria con su enamorado o su enamorada? Porque lo aman, porque la aman. Entonces, cuando alguien ama, se da espacio para ello. Se da espacio para ello. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dentro de nuestro horario poner un tiempo específico para nuestras actividades de fe. La oración y la lectura espiritual son absolutamente clave. Para mí son asuntos de vida o muerte. Yo casi no tengo tiempo de sentarme tranquilo a leer un libro. Las únicas ocasiones en que puedo leer un libro físico hoy en día es caminando mientras paseo a mi bebé que está en el coche. Pongo el libro encima de esta cosa con la que empujo el coche y ahí voy leyendo un poco y tengo que caminar por parques que sean tranquilos y por supuesto en horas del día, ¿no? No voy a cruzar pistas así, claro está. Pero es casi el único momento en que puedo leer. Eh, la oración también muchas veces la hago en esos momentos después de haber hecho un poco de lectura espiritual. Yo tengo muchas ocupaciones, pero trato de sacar tiempo para la oración todos los días. Aunque haga poca oración, aunque no sean muchas horas, trato de que todos los días, aunque sea, haya algo de oración en mi vida. Trato de ir a misa fuera de lo que son los domingos, a los cuales no es que trato, sino que voy, ¿no? O sea, porque eso es ineludible, al menos una vez más en la semana.
Trato de participar en la medida en que puedo de los sacramentos, lo más seguido, etcétera. O sea, trato de hacerme espacios y logro hacerlo, porque sé que es tan necesario como beber agua y es algo que amo. Y aún en los momentos en que los sentimientos no me ayudan, aún así lo hago, porque es un compromiso profundo, más allá de mis sentimientos. Entonces, lo que yo diría es que hay que ponerse horarios obligatoriamente para la lectura espiritual y para la oración, y que sea una frecuencia diaria y que uno no falle. Y yo normalmente lo hago poniéndome alarmas en el celular, alarmas que me fastidian para hacerme acordar, oye, tienes que hacer oración, oye, te toca tu lectura espiritual, hasta que se me haga tan costumbre en esas horas que ya desactivo la alarma. Pero no desactivo la alarma hasta que no se me haga algo tan automático como comer cerca de la mitad del día. Solo ahí la desactivo. Entonces, si ustedes no tienen costumbre de oración o de lectura espiritual, por favor, pónganse una alarma en el celular. Algo que les puede ayudar mucho es escuchar al menos un contenido espiritual una vez al día. Yo cuando me levanto, mientras me estoy alistando, escucho alguna prédica o algún audiolibro espiritual. No tengo tiempo para sentarme a escuchar un audiolibro tranquilo. No me da el tiempo. Pero todos los días me baño, todos los días me alisto, todos los días me cambio. Mientras hago eso, en lugar de estar viendo tonterías en TikTok o cosas así, más bien estoy escuchando alguna charla, una prédica espiritual, un audiolibro. Y no me falta el tiempo, porque igual me tengo que bañar, igual me tengo que alistar, igual me tengo que cambiar. Y entre todo eso pueden ser entre 20 a 30 minutos. Pues bien, si se hace todos los días, sí hace la diferencia. Steven, te escucho. Bueno, buenas noches, primero que todo. Eh, Tú en uno de tus consejos dijiste que está bien educarse, me parece perfecto. Y nombraste el libro de Dios en el laboratorio. Digamos que ese es un libro acerca de la fe de los científicos, ¿no? Pero Mm. quisiera otras recomendaciones de libros parecidos y también no libros que no sean tan, digamos, científicos, sino religiosos. ¿Cuál podrías recomendar tú como para, digamos, estas edades de la universidad, más para los jóvenes, digamos? Esa sería mi pregunta. Bien. Yo tengo una página web, se llama www.danteaurbina.com. Ahí van a encontrar un artículo titulado Mi top 10 de libros de apologética teísta. Repito, mi top 10 de libros de apologética teísta. Y ahí van a encontrar 10 libros que yo recomiendo sobre este asunto de la existencia de Dios, la ciencia, etcétera. Luego van a encontrar otro artículo titulado Mi top 10 de libros de apologética cristiana. Si quieren defender la divinidad de Cristo, la resurrección de Cristo, que el cristianismo es verdad frente a otras religiones, etcétera, ahí van a encontrar libros recomendados. Aparte, yo mismo soy autor de varios libros. Al presente, si ustedes entran a mi canal de YouTube, ¿no? Van a encontrar más de 400 videos sobre múltiples temas. Y normalmente en los primeros segundos de los videos, en la presentación, salen los libros que tengo publicados, ¿ya? De esos libros, pues 4 de los 6 que aparecen son de defensa de la fe. A quien les sirvan los pueden encontrar ahí. Y yo he tratado de recopilar, pues ahí, de forma resumida, sencilla, los mejores argumentos. Entonces sí, permito también recopilar mis libros, recomendar mis libros porque allí yo cito a muchos autores donde ustedes van a poder encontrar también por medio de esos libros gran parte de las mejores citas que yo he podido encontrar de buenos autores y por medio de estos libros míos ustedes pueden después conectar con otros autores que les puedan ser de interés según tal o cual tema que les guste, ¿no? O que les llame la atención o que necesiten. En cuanto a libros espirituales, pues... son muchos los que podría referir, pero para un contexto de un joven universitario, yo recomendaría mucho el libro Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales.
Hay un libro también, bastante bonito de Jesús Martínez García, llamado Cuaderno para ser sabio. Cuaderno para ser sabio de Jesús Martínez García. Yo lo leí durante mi época universitaria. Leí el libro. Bueno, vamos con Juan Sebastián. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo defenderse hacia ese ataque de nuestra fe como católicos? Y viendo que a mí, por ejemplo, me han atacado mucho, me hacen esa pregunta de que por qué yo sigo la religión católica, viendo que en la Biblia dice que no adorar imágenes y que la Iglesia Católica siempre tiene santos, tiene imágenes en sus diversas partes. Esa sería mi pregunta. ¿Cómo defenderse? Informándose. O sea, ese cuestionamiento de que los católicos adoramos imágenes, etcétera, es un cuestionamiento muy común. Entonces, no me voy a explayar aquí sobre la respuesta a ese cuestionamiento, sino decirles lo siguiente. A ver, ese cuestionamiento es muy común. No lo hacen un montón de veces los católicos. Entonces, razonemos un poquito. Si es el cuestionamiento tal vez más común que nos hacen los protestantes a los católicos, el protestante de a pie, el católico de a pie, lo primero que te ataca es, ustedes son idólatras, adoran imágenes, etcétera. ¿No habrá artículos en internet abordando esa cuestión? ¿No habrá videos en internet abordando esa cuestión? O sea, todos los católicos del planeta se han quedado callados y a nadie se le ha ocurrido dar una respuesta sobre eso. Entonces, como decía Jesús, busquen y encontrarán. Hay toneladas de información al respecto. En mi libro, ¿Cuál es la iglesia verdadera?, publicado el año pasado en 2023, por ejemplo, abordo esa cuestión. Para empezar, podríamos decir, pues, que es un malentendido decir que los católicos adoramos imágenes en el sentido de como rendir culto de adoración de la tría a la imagen en cuanto tal. El más grande de los teólogos católicos, Santo Tomás de Aquino, dice que el culto que se da hacia una imagen no es hacia la materialidad de la imagen, como el yeso, la madera o el material que corresponda, sino a lo que esta imagen representa. Entonces, por ejemplo, si tengo frente un crucifijo de Jesucristo y estoy orando, yo puedo rendir allí un culto de adoración, pero el culto de adoración no se lo brindo a la madera, al yeso, a la piedra, al plástico, sino que esta imagen representa a Cristo, pero Cristo es Dios encarnado y a Cristo le doy un culto de adoración. Entonces la imagen me sirve como un medio material para concentrar mi atención y canalizar mi culto, pero no es culto sobre la materialidad de la imagen misma. Entonces eso, ¿no? Por favor, hay que cerrar el audio ahí. Y básicamente eso, entonces yo te invito a informarte más, o sea, hay un montón de libros, de artículos de internet, de videos que responden a esta cuestión. Gracias. ¿Puedes cerrar el micrófono, por favor? También te hicieron una pregunta aquí en el chat, Dante. Romario pregunta, o más bien quiere saber tu opinión acerca de cuál es la línea entre ser intransigente respecto a solo aceptar mis ideas como válidas y tener certeza de tu fe. Bueno, yo no calificaría a mi fe católica como mis ideas, en el sentido de que fueran producto de mi mente y por lo tanto el ser firme en mi fe católica sea como una suerte de soberbia personal, de decir, sí, mis ideas personales de Dante Urbina inventadas por Dante Urbina son absolutamente verdaderas e incuestionables. No, o sea, porque para mí la fe católica no es un invento de mi mente, no son las ideas que yo he creado, es un depósito de fe que he recibido. Entonces, esto es clave, ¿no? Porque la forma en que me formula la pregunta es respecto a solo aceptar mis ideas como válidas y tener certeza de fe. Pero es que no se puede ver a la fe como, mis ideas, no. O sea, en el contexto católico es un depósito de fe que tú recibes.
Y sí, yo sé que suena muy duro para el contexto posmoderno, relativista, políticamente correcto de hoy en día, suena muy feo que hablemos de una fe como fe verdadera. Pero yo me voy a las escrituras, voy al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo defendía con mucha firmeza, con mucha firmeza, con mucha fuerza, la fe, que implica un conjunto de ideas y un conjunto de doctrinas que asimismo Pablo defendió. Lean las cartas del apóstol Pablo, lean también cómo se comportaba Pablo en el libro de los Hechos, y van a encontrar eso. Pablo era muy firme, pero no ve a las proposiciones de fe como sus ideas, no, sino como un depósito que él ha recibido, como un regalo que él ha recibido de Jesucristo y que es resguardado por la iglesia. Entonces Pablo ahí no está defendiendo sus ideas, sino está defendiendo el depósito de fe. Entonces, en cuanto a lo que es el depósito de fe de doctrinas católicas definidas, es algo que yo creo y defiendo. Dios quiera, pues así como Pablo creía y defendía su fe cristiana. Pero luego hay otros asuntos que no son definiciones. En asuntos que no son definiciones de fe, pues allí hay materia de opinión teológica, filosófica, política, social, económica. Y sí, hay temas que son opinables. Por ejemplo, yo no voy a hacer una cuestión de Estado si se puede permitir que la tasa de inflación suba tanto por ciento o baje tanto por ciento. O sea, son cuestiones opinables, debatibles, o discutir si tal papa fue mejor que este otro. O sea, no es un dogma de fe, son temas que se pueden dirimir, discutir, que son opinables y ya está. Entonces hay que distinguir lo que son las definiciones de fe sobre las cuales debemos asentimiento de fe divina, conforme dice el Código de Derecho Canónico y por lo tanto la certeza, de lo que son otros asuntos pues que puedan ser más opinables. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna última pregunta para ya ir culminando nuestro encuentro o quieran compartir algo. Habla oro, calle para siempre. Pues no todas las noches se tiene a Dante aquí. Dan, Roxy. buenas noches. Eh, Admiro mucho tu trabajo. Soy seminarista aquí en Santa Marta. Estoy estudiando para ser sacerdote y bueno, es muy importante la formación en la fe, sobre todo en nosotros. Y me parece muy interesante lo que haces en tu canal de YouTube y en todo tu trabajo apologético. Y quisiera como preguntarte con respecto al tema de los ministros de Dios, que deben estar bien formados para instruir al pueblo. ¿Qué aconsejarías a un muchacho en formación, un seminarista, y también qué le dirías de pronto a un ministro que cree que la apologética no es tan necesaria? Cree que bajo la falsa máscara de un falso irenismo, ¿no? De no molestar, de no atacar las ideas de nadie, paz y amor, no hay que hacer apologética, ¿no? Porque me he encontrado en este campo que a muchos no les gusta la apologética. Entonces, ¿cómo hacer frente a esto, no? Hechos 17, del 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue donde ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Otras traducciones dicen debatió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Acá te dice que Pablo tenía la costumbre de ponerse a discutir, citando la Biblia, que es en gran parte lo que hace la apologética. En consecuencia, si te dicen que la apologética está mal, el apóstol Pablo está mal. Y dentro de la iglesia había mucha gente que le decía al apóstol Pablo que él estaba mal, por si acaso. Si uno lee las cartas de Pablo, te vas a encontrar con que uno de los sufrimientos de Pablo es que mucha gente dentro de la comunidad cristiana, dentro de la verdadera iglesia, miembros reales de la verdadera iglesia, contrariaban a Pablo.
Varios lo veían a Pablo como alguien muy radical, con misericordia, ¿no? También, como demasiado duro. Pero Dios quiso que en la escritura nos quedase lo siguiente en Primera de Corintios 11:1. Dice el apóstol, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Yo te recomendaría mucho, no me puedes playar demasiado en la respuesta, pero te recomiendo mucho revisar este video, o sea, porque tú me dices qué consejo se daría a una persona, ¿no? Este, porque tengo una conferencia entera sobre la temática. Ya, el video se titula Siete cosas que todo apologista católico debe aprender del apóstol Pablo. Siete cosas que todo apologista católico debe aprender del apóstol Pablo. Recomiendo mucho, mucho, mucho a quien se encuentre con una situación de que se está formando para ser sacerdote o para una labor ministerial o como apologista o como predicador y que se encuentre con la incomprensión frente a ese ministerio, frente a ese llamado. Recomiendo mucho ver ese video. ¿Por qué? Porque Pablo enfrentó muchísima incomprensión. Hoy en día, los que buscamos hacer apologética católica de modo firme, aun cuando no utilizamos insultos ni nada de eso, nos ponen el adjetivo, ahora nos llaman garroteros. Bueno, con esa lógica, alguien como Pablo también le pondrían ese tipo de adjetivos, ¿no? Entonces sí, ciertamente hay un falso irenismo, pero ese falso irenismo no es enseñado por el magisterio. De hecho, el magisterio en sus documentos oficiales condena ese falso irenismo. Em, Voy a dar una referencia sobre esto y con esto cierro. Te voy a dar la cita, también podrías usarla. Y no, es nada más y nada menos que el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II, Decreto Unitatis Redintegratio, 1964, numeral 11, dice, es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretende desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Entonces, cuando alguien te venga con ese discursito, dile que está desobedeciendo al Concilio Vaticano II. Porque muchas veces esa gente se ampara en el Concilio Vaticano II. Dicen como, el Concilio Vaticano II, sí, ahora todo es abierto y la fe católica vale tanto como las otras y no importa que nadie se convierta, lo importante es simplemente dialogar, qué bonito. No, 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 no. Esos son inventos. Lo que dicen los textos del Concilio Vaticano II son cosas como esta. Yo no hablo de faltar el respeto a las personas, pero de que haya que ser duro contra las ideas falsas. Hay que ser duro contra la falsedad porque el error no es sujeto de derecho. Por el bien de las personas hay que atacar el error.